Me cierra. Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Hoy domingo, a pesar de los quehaceres con las votaciones, la iglesia sigue funcionando. Hoy se graba la prédica y yo termino con el periodo que a mí me corresponde de estudio de la escuela bíblica, que es lo que vamos a hacer hoy día. Vamos a orar primero. Amado Dios, damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por la paciencia con que usted nos trata, Dios mío. Y queremos presentarnos delante de usted, Señor, eh, con nuestras necesidades, especialmente la necesidad de recibir de usted en el estudio de su palabra, Señor. Esta carta que hemos estado estudiando, la carta que Pablo escribió a los hermanos en Roma, desde todo punto de vista histórico, espiritual, y la vida nuestra necesitan de ella. Y oramos, Señor, para que eh, usted nos guíe con su Espíritu Santo y nuestros corazones y nuestra mente estén dispuestos para recibir. Señor, bendiga a nuestra iglesia, bendiga a cada hermano hoy día y también bendiga este día. Es un día muy especial para nuestro país, Señor. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Mis hermanos, entonces vamos a estudiar solamente 2 versículos del capítulo 1 de Romanos, que es el versículo 16 y 17, y que están ahí expuestos en la pantalla. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces, mis hermanos, les pido que tomen sus Biblias a fin de que vayamos analizando este texto y la abran en Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Ambos versículos reúnen la tesis que presenta Pablo en toda su carta en cuanto al tema del Evangelio de Jesucristo. Y Pablo la desarrolla en los versículos y capítulos siguientes. El estudio lo vamos a hacer desglosando el texto y buscando el significado en las frases que escribió Pablo. Recordemos de que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, ha sido inspirada. En los escritos originales fueron escritos en arameo, en griego. Esa palabra, posteriormente, a través de las distintas versiones que acercan el escrito original al lenguaje actual, ocupa frases y palabras que de alguna manera intentan reproducir exactamente la intención, la inspiración que Pablo tuvo al escribir esta carta. Por eso es importante hacer un desglose e ir frase por frase buscando el significado original. Partamos por la primera frase. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Capítulo 1, verso 16, parte A. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Pablo, recordemos, fue rechazado y perseguido por predicar el Evangelio de Dios
En el libro de los Hechos se relata, fue encarcelado en Filipo, fue echado en Tesalónica, sacado escondido en Berea, insultado en Atenas, juzgado como loco en Corinto, apedreado en Galacia, casi matándolo. Pero él nunca retrocedió o perdió el valor. Siempre continuó predicando este mensaje que parecía como piedra de tropiezo para los judíos y locura para los griegos. No me avergüenzo del Evangelio, dijo. Sentir vergüenza de hablar por Cristo, sin duda que es un pecado serio en el creyente. Pero también hay conciencia de lo difícil que resulta evitar este pecado. Sucede que el mensaje del Evangelio muchas veces aparece como una confrontación que pretende introducirse en las áreas más íntimas de la persona, como son su fe, en qué cree, en quién cree. Y además de eso le dice que es un pecador. Entonces el Evangelio aparece como un mensaje intimidante, que a veces genera el rechazo de las personas, porque además de todo eso, saca a la luz el pecado, la maldad y la depravación del hombre. Y también porque se presenta enfrentando el orgullo humano y el sistema espiritual que no tiene temor de Dios y que domina el mundo. Este mensaje del Evangelio entonces aparece muchas veces como una mala noticia para el pecador, el que reacciona con burlas y argumentos en su contra. Esto origina en el creyente muchas veces temor y también falta de argumentos para responder a las descalificaciones que se hacen del mensaje. La idea no es entrar en una discusión. Entonces, a veces hay que dar vuelta a la espalda y parar. Entonces, por eso es muy importante, hermanos queridos, orar antes de compartir el Evangelio y cobrar las promesas del Señor, junto con memorizar versículos. Porque vamos directo a la lucha espiritual y debemos ir con las armas espirituales que Dios nos ha dado. Pablo, sin duda, enfrentaba esa lucha y tenía una pasión por predicar el Evangelio y nunca se avergonzó de él. Nunca se avergonzó de él. Luego la frase sigue porque es poder de Dios, porque es poder de Dios. Hoy la sociedad ve con alarma la serie de crímenes, asaltos, violaciones, carteles organizados para comercializar droga y todo lo demás que ya sabemos. Violencia en las escuelas, violencia en las familias, violencia en la calle. Todo este ambiente tóxico que nos rodea revela lo que hay en el corazón del hombre. Cada delito tiene su historia, cómo comienza y cómo termina, pero siempre empieza en el corazón del hombre y en el corazón de la mujer. La palabra nos dice eso, que en el corazón del hombre se anidan las pasiones y los malos deseos. En Mateo 15:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. El Señor inspiró al profeta Jeremías para decir, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Esto es Jeremías 13:23. Sucede que el hombre es incapaz de cambiar su corazón, aun cuando haga buenas obras. Su corazón siempre va a guardar escondido el pecado.
Solo hace falta la oportunidad para que el pecado aflore y se manifieste. Y es por eso que los seres humanos somos incapaces de cumplir la ley. Pero saben, el poder de Dios, como Pablo lo expresa, sí puede hacerlo a través del Evangelio. Dios es el único que puede derrotar el pecado y cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne. Y también Dios es el único que ha derrotado a la muerte. Y ese poder se manifiesta a través de toda la Biblia. El poder de Dios también se manifiesta a través de toda la creación, especialmente con el Evangelio. Esa noticia que más parece una locura, un absurdo. Pero ese es el poder de Dios, el que transforma vidas, sacándolas del reino de las tinieblas al reino de la luz y librándolas del poder de la muerte y del pecado, dando derecho a los que creen a ser llamados hijos de Dios. En 1 Corintios 1:18, la palabra nos dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. Luego el texto dice que es poder de Dios para salvación, para salvación. La mayor manifestación del poder de Dios es la transformación de la naturaleza humana. Miren, hermanos, recordemos que todas las semillas de las plantas se pueden guardar por años incluso, y ellas permanecen aparentemente inertes, como muertas. Pero todas ellas conservan en su interior un poder oculto. Ese poder es la vida, que se manifiesta cuando la semilla cae en tierra, germina y da origen a la planta. Cada cual, según su naturaleza, así una semilla de manzano siempre dará origen a un árbol que da manzanas. Nunca se equivoca. Y todos sabemos que no puede dar otra fruta. Una pera, por ejemplo. Esos procesos generalmente no nos llaman la atención. Sabemos que cada semilla tiene su propia naturaleza. Sucede lo mismo en el reino animal y lo mismo en el hombre. Aunque haya algunos que quieran torcer la naturaleza viviendo como mujer cuando nacieron siendo hombres, o a la inversa. En los seres humanos, la naturaleza espiritual es ser pecadores, y eso se replica en cada nuevo ser que nace de hombre y mujer. Pero el poder de Dios se ha manifestado, porque Él es el único capaz de cambiar esa naturaleza espiritual pecaminosa para dar una nueva naturaleza y libertad del pecado. Luego sigue, porque es poder de Dios, ¿cierto? Para salvación. Pero dice ahí, a todo aquel que cree, es decir, por fe. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Al judío primeramente y también al griego. ¿Es el único requisito para la salvación el creer? Una pregunta. ¿Es el único requisito para la salvación el creer? Aquí es necesaria una reflexión, hermanos queridos. ¿Es verdad que nuestra salvación es solo por creer? Porque ¿qué es creer? Podemos creer que Cristo es el Hijo de Dios, que es el Mesías, que es el Salvador de nuestra alma, que murió en la cruz y resucitó, que es sumo sacerdote, que nació de la Virgen María, que lo concibió y que fue engendrado por el Espíritu Santo, que tiene naturaleza humana y divina,
que es nuestro abogado en el cielo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso podemos creerlo. Creer en Cristo, creyendo en el personaje, creyendo en el personaje histórico, o sea, un conocimiento meramente objetivo. Pero eso no es creer para salvación. ¿Saben por qué? Los demonios también creen. Entonces, veremos que hay una segunda forma de creer. Veamos un texto muy conocido, Juan 3:16. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, pongamos atención en la preposición, en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué nos dice esta frase? Esta frase nos dice que la salvación viene de creer en Cristo. No solamente creerle a Cristo, en Cristo. Entonces ese es el punto importante que yo quisiera destacar. Creer en Cristo. Lo leemos muchas veces en la Biblia. Estar en Cristo. ¿Qué es eso? Es distinto a creer en Cristo. Creer en Cristo es recibirle, es estar unido a Él. En Juan 1:12 leemos, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, más a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, este verso hace equivalente creer en su nombre a recibir, más a todos los que le recibieron, ¿cierto? De este modo, la palabra nos indica que creer para salvación significa algo más que un conocimiento mental, intelectual. Implica tener una relación con Cristo. Creer en es igual a recibir. Creer en es igual. Miren, este viernes pasado, mi esposa, Tita, estaba en la cocina y yo le pregunté, ¿qué haces? Un pay de limón, mañana vienen los nietos. Aquí tenemos dos maneras de reaccionar. Una es que observemos el pay que está sobre la mesa, lo reconozcamos, sí, es un pay. Sabemos que es un pay de limón que fue hecho con harina, con azúcar, con huevos, que fue horneado. Incluso conocemos su sabor. Es decir, yo sé que eso que veo en la mesa es un pay de limón. Yo lo reconozco y creo que es un pay. No me voy a confundir. Es un pay. Pero la otra manera de reaccionar frente a esto es simplemente probarlo. Para eso debo recibirlo y comerlo. Mientras lo comemos, vamos a empezar a reconocer el sabor del pay. Desde otro punto de vista, vamos a conocer el Padre. Sabemos cómo es, lo estamos experimentando, no solo observando, mirando o recordando. Esto es algo más profundo que solo verlo como un pay de limón. Experimentamos su sabor, estamos sintiendo que es dulce y delicado. Esto es más allá de conocer su existencia en esa mesa. Estamos disfrutando de lo que es recibir y comer un pay de limón. Miren, el pay ya no está fuera de mí, lo he recibido. Somos uno los dos. Cuando creemos en Cristo,
igual que el Pai, llegamos a disfrutarlo, a gustar de Él. Y esto es mucho más significativo y profundo que solo pensar en Él y creer que Él es real. Aquí hay una unión con Cristo, una unión con Cristo. Creer en Cristo es estar en Cristo, es recibirlo y estar unido a Él. Pablo en Gálatas, capítulo 3, 27 al 29, escribió, este texto nos va a servir para comprender mejor el concepto que estábamos estudiando. ¿Qué escribió? Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Gálatas 3, 27 al 29. Aquí el apóstol Pablo nos enseña tres conceptos importantes. Bautizados en Cristo, revestidos de Cristo, judíos unidos en Cristo. Bautizados en Cristo, revestidos de Cristo, unidos en Cristo. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Ser bautizados en Cristo es entrar en una unión íntima, orgánica, con el Dios Trino. Es formar como un organismo. La intención de Dios en su economía es ponernos en Él, por un lado, y por otro, Él viene a vivir en nosotros. Esto es lo que significa esa unión íntima, orgánica. Es una entidad de vida. Nosotros en Cristo, Cristo en nosotros. ¿Se entiende? Nosotros en Cristo, Cristo en nosotros. Dios quiere ponernos en Él, por un lado, y por el otro, venir Él a nosotros y vivir en nosotros. En el texto griego, la preposición en, que la vimos en Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree, ¿ya? En, significa hacia dentro de. O sea, creer en Cristo es entrar en el Hijo para tener comunión íntima con Él. Entrar en el Hijo para tener comunión íntima con Él. En otra parte de la Escritura, otro texto muy conocido, ¿qué dice el Señor? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Apocalipsis 3. Entonces, por medio de creer en el Hijo, somos puestos en Él para permanecer mediante una unión espiritual íntima, mística, con el Dios Trino, todo lo cual es obra del Espíritu Santo. Todo lo cual es obra del Espíritu Santo. Es por la gracia de Dios. No nos cuesta absolutamente nada. Entrar en Cristo es una experiencia íntima, subjetiva. Ser bautizados en Cristo es una experiencia externa, objetiva. Objetiva. Miren, los chinos pueden creer en Confucio, pero ellos nunca podrán decir que creen hasta entrar en Confucio. Tampoco los griegos pueden reclamar que ellos creen hasta entrar en Platón.
Los chinos no llegan a ser uno con Confucio, ni los griegos llegan a ser uno con Platón. Sin embargo, cuando nosotros creemos en el Señor Jesús, llegamos a fundirnos con Él, a hacer una unión orgánica. Llegamos a ser un espíritu con Él. Además de entrar en Cristo, lo cual es una experiencia íntima, como hemos dicho, en nuestro interior, una experiencia subjetiva, también necesitamos ser bautizados en Cristo. Este es un acto exterior, objetivo. Es el acto en que proclamamos públicamente a viva voz en quién creemos. Entrar en Cristo, entonces, es una experiencia íntima, subjetiva. Bautizados en una experiencia externa, objetiva. Necesitamos ambas cosas. La acción de creer en Cristo, es decir, por la fe, que es un don de Dios que resulta de oír la palabra de Dios, Romanos 10:17, y la acción externa de ser bautizados en Cristo. De esta forma se completa la plenitud de la unión del creyente con el Dios Trino, con el Dios Trino. Dice, revestidos. Debemos ser revestidos, ser uno con Cristo, vivir en Cristo. Revestirse es vivir Cristo. Es vital para nosotros, los cristianos, darnos cuenta que necesitamos revestirnos de Cristo y vivirlo a Él. En Romanos 13:14, la palabra dice, vestíos del Señor Jesucristo. Es ponernos a Jesús como si fuera nuestra ropa. Expresamos a Cristo con quien estamos revestidos en nuestra manera de vivir. ¿Se entiende? Mi vestimenta me indica cómo ando yo. Todo eso es creer en Cristo, ser uno con Cristo. Para justicia, dice, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esta es la última parte del texto en estudio. La cuarta palabra clave que Pablo aquí usa con respecto al Evangelio es justicia, porque en el Evangelio la justicia de Dios. La fe, el creer en Cristo, es la fe que salva. Eso es lo que hemos visto. Y este acto lleva consigo la justicia de Dios que se aplica a nosotros. Es como algo que es inmediato, van juntos con la salvación. En el momento en que creemos en Cristo para salvación, revestidos de Cristo, Dios nos aplica la justicia. Se aplica a todos los que han creído y Dios nos ve como justos. O sea que la justicia de Dios no solo se revela, sino que también el pecador es declarado justo ante Dios. Su fe es contada como justicia. Este texto de la Escritura que estamos viendo fue lo que Dios usó para que Lutero, un monje agustino, que era profesor de la Biblia en la Universidad de Wittenberg, llegara al Evangelio. Lutero protestó contra el tráfico de indulgencia que la Iglesia vendía para el perdón de los pecados en el nombre de los que habían muerto y que se encontraban en el purgatorio. Lutero se convirtió a Jesucristo mientras meditaba en este versículo.
Lutero sabía que la norma de Dios para el hombre era muy alta, imposible de cumplir. Sed santo como yo soy santo. Él había asumido erróneamente que para alcanzar lo que Dios pedía debía esforzarse hasta el límite con ayunos y con oración. Lutero castigaba su cuerpo para encontrar aceptación de Dios. Por su propia justicia estaba tratando de lograr lo que Dios le pedía. Mira, llegó a dormir a la intemperie en el frío para castigar su propio cuerpo. Pero todos esos esfuerzos lo alejaban cada vez más de Dios. Nada podía hacerse para obtener la perfección que Dios pedía. Lutero había sido enseñado en los idiomas originales de la Biblia, especialmente el griego. Un día meditando en este versículo que estamos leyendo aquí, vino la luz a su vida. Él pudo discernir que esta justicia propia no es la que Dios pide, sino la que viene de Dios. La justicia de Dios es el regalo gratuito de Dios para los que creen en Jesucristo. Lo que Dios requiere, Él mismo lo da sin costo ni mérito alguno en el Evangelio. La justicia de Dios significa llegar a estar en perfecta conformidad con una norma, la norma de Dios, y es tener una posición correcta ante Dios. El acto divino de la justificación hace que el creyente, pecador y que está en Cristo, es declarado justo ante un Dios santo que está en el cielo. Finalmente leamos lo que dice el mismo Pablo en capítulo más adelante, capítulo 3, versos 21 al 23. Dice, pero ahora, aparte de la ley, ya sabemos que es imposible de cumplir, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La misma ley hablaba de que iba a llegar la justicia. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo. Vamos a orar, dando gracias al Señor por su palabra y por este estudio. Señor, te damos gracias, Dios. Nos sorprende, nos anima, nos hace crecer al ver que palabras, frases contengan como escondidos conceptos que vienen inspirados por usted. Tal vez leyendo de corrido no vamos a poder discernir los significados de aquello que usted dictó. Pero ¿qué diferencia hay entre meditar, buscar, informarse del significado de aquellas palabras? Bendíganos, Señor, y gracias por lo que usted nos ha dado. Bendiga nuestra iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.